Entonces, miren acá. Vamos a ver lo que es vasodilatación. ¿Ya? Aquí, el endotelio va a segregar sustancias. ¿Me escuchan todos? ¿Ya? El endotelio va a generar sustancias. Les cuento una anécdota. ¿Ya? Lo que pasa, es un estudio que pasó. En 1980 aproximadamente, teníamos dos investigadores. Furgot en América, en Estados Unidos, y tenemos a Moncada, que era de Honduras, un hondureño, que donde vivía en Reino Unido. Este hondureño es el que comienza a hacer, dice, ¿por qué se produce la vasodilatación? O sea, ¿por qué? Entonces comienza a hacer un experimento. ¿Veis? Y a la par, Furgot en Estados Unidos también comenzó a hacer esta investigación. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Ellos cortaban un segmento de vaso y lo ponían en una bandejita y le ponían una sustancia X, vasodilatador. Ponían una sustancia vasodilatador. En el caso de Moncada veía que al echarle esta solución, el vasito se abría. Y luego volvía a su forma. Entonces él decía, aquí hay una sustancia que es la que lo ayuda a dilatarse. Entonces, ¿qué pasa? A esta sustancia él le pone factor de relajación derivado del endotelio, el FRT. Le pone así, ya un factor relajante derivado del endotelio. Así le puso, no le puso nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Él manda su estudio, ¿ya? Para que sea avalado, pero ¿qué pasa? Su inglés no fue bueno. Y le regresan. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Está mal redactado, vuelven a hacer. Así como ustedes le mandan a hacer de nuevo sus cosas porque lo han escrito hasta las patas y eso que está en español. Ya, imagínense él en inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A la par Furgot, en Estados Unidos, tiene un ayudante excelente, como siempre, el enamorado del novio de su hija, dando puntos, queriendo puntos con el suegro, le dice, yo te ayudo. Entonces, él era el encargado de ¿qué? De cortar esto, de cortar el segmento de vaso. Pero ¿qué pasa? No le funcionaba. No le funcionaba, no le salía. Decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué al cortarlo no está dilatándose? Entonces, cuando se entera que a Moncada le habían anulado, le habían dicho, oye, ¿sabes qué? Te regreso a tu estudio, redacta mejor, escribe mejor el inglés. Antes estudiaba inglés, lo traes mejorado. Moncada se da cuenta que el endotelio, que el vaso de Moncada estaba bien, mientras que el vaso que él tenía no estaba bien. Al momento, el novio de su hija de cortarlo, estaba dañando el endotelio. Y al dañarlo, ¿qué pasaba? No ocasionaba dilatación. ¿Por qué? Porque el endotelio no producía la sustancia dilatadora. Este factor de relajación derivado del endotelio. Ellos no sabían, o sea, solamente le pusieron ese nombre, le puso Moncada, factor de relajación derivado del endotelio. ¿Y qué pasa? Furgot manda, como su inglés era excelente porque era americano, entonces, ¿qué pasa? Le dicen aprobado. ¿Y qué pasa? Que Moncada no gana el premio Nobel, que ganó Furgot por eso. Es muy bueno hasta el momento, Moncada sigue haciendo investigación, debe estar muy viejito ya, pero sí hace una investigación, apoya mucho, nunca ha ganado un premio Nobel como Furgot. Por darse cuenta, fue astuto, Furgot fue astuto porque dijo, acá hay algo, revisa,
el endotelio de la muestra de Moncada estaba bien, no estaba con daño. Y el que le estaba fregando el estudio a Burgos era el flaco ese. Le dijo, ¿sabes qué? ¿El de acá? Él es Moncada. 80 años tiene. Sigue haciendo investigación. ¿Ya? Sí, sigue apoyando mucho la investigación. Perdón, Moncada. Entonces, Foucault es el que gana el premio Nobel por eso. Pero ahí no sabían el nombre de este factor. No sabían. ¿Qué pasa? ¿Saben cuándo se descubre que el factor relajante derivado del endotelio era una sustancia, era el óxido nítrico? 4 años después. 4 años después es el que causa, descubren que este factor es el óxido nítrico. Un potente vasodilatador. Entonces, ¿qué pasa cuando el endotelio está dañado? No secreta estas sustancias vasodilatadoras. ¿Y qué produce? Que el vaso se siga manteniendo en contracción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ahí se dan cuenta que cuando el vaso está dañado y no hay vasodilatación, ¿qué puede producir? Las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, nos han dejado algo muy grande estos dos. Imagínense, recién en 1980 se descubrió el óxido, bueno, entre 1985 aproximadamente, unos 4 años después del estudio, recién se descubre que el factor relajante derivado del endotelio es el óxido nítrico. Pero este óxido nítrico, ¿por qué no era difícil verlo o difícil descubrirlo? Porque es un gas. El óxido nítrico es un gas. ¿Y cuánto es la vida media? 45 segundos. O sea, el endotelio tiene que estar produciendo a cada 45 segundos el óxido nítrico para que ocasione la relajación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ok, miren. Aquí tenemos, ¿ya? Viene la acetilcolina que dijimos que era el que nos mandaba, la neurona que nos dice de que tenemos que vasodilatarse, ¿verdad? Actúa sobre el endotelio liberando óxido nítrico y produce la relajación. Óxido nítrico también llamado por otro nombre, es como cada, ¿no? Claro, el factor relajante derivado del endotelio. Solamente que cuando él le pone este nombre no sabía que era el óxido nítrico. 4 años después de eso, que fue en 1980 que él hace este estudio, se descubre que es el óxido nítrico el factor relajante derivado del endotelio. ¿Qué es eso? ¿Quién lo descubre? Eso sí no me acuerdo, hijo. Eso sí no recuerdo. Pero siguieron haciendo estudios, si no me equivoco, fue Foucault que también lo hizo. Si no mal lo recuerdo, creo que fue Foucault. Que continuó investigación, pero fue 4 años después que recién se dieron cuenta que es el óxido nítrico. O sea, no específicamente, él dijo, por eso se le llamó solo factor, se le llamó por largo tiempo el factor relajante derivado del endotelio. En algunos libros lo mencionan así. ¿Ok? Y hay sustancias que lo vamos a ver más adelante que hasta ahorita no saben quién la ocasiona y solamente son llamados factores D. Y siguen en estudios. Ya han pasado más de 20 años y siguen. Y quien lo descubre es Supremo. ¿Pero por qué? Porque me imagino que así, como el óxido nítrico es un gas y es su vida media es tan cortita que por eso se desaparece y aparece. Entonces, me imagino que ese es el motivo porque los otros factores no son descubiertos que en realidad son. Creo que hubo un premio últimamente. Creo que 3 científicos ganaron un premio, creo. Sí, pero eso es de genes. ¿Ya? Entonces, miren acá, les he puesto 2 laminitas. Les he puesto 2 láminas atrás, chicas.
Si no siguen las diapositivas, yo no voy a regresar. ¿Ok? Ya. Miren, ¿se dan cuenta cómo el endotelio está bien y produce óxido nítrico? Miren la siguiente laminita. Miren acá, hay un endotelio dañado. Ese endotelio puede ser dañado por... Ateroma, Ese endotelio puede ser dañado por el alcohol, puede ser dañado por por el tabaco, por las grasas, por el estilo de vida. ¿Y qué pasa? Comienza a dañar el endotelio. ¿No ven que por ahí pasa el aumento de flujo también? Comienza a dañar el endotelio, hace como una heridita. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el endotelio está dañado, no va a haber secreción, no va a haber producción de óxido nítrico y hay deficiencia. ¿Y qué va a producir? No hay vaso de relajación y hay un endotelio en contracción. Y eso sube la presión. Y eso es lo que nos La presión. se han dado cuenta, chicos, anteriormente les había puesto cuáles eran sus funciones, que decía crecimiento de la pared. ¿Se acuerdan? ¿Y esto por qué es el crecimiento de la pared? Por esto mismo. Por esto mismo. Por los factores que van a producir la contracción en el músculo, que va a ir creciendo el músculo. ¿Por qué? Porque está dañado. Y al estar dañado no hay sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico. Entonces, al haber deficiencia de secreción, no va a haber relajación. Y al estar en vasoconstricción constante, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a quedar prácticamente. Va a intentar, ¿cierto? Va a intentar, con lo poquito óxido nítrico que se pueda producir, ¿qué va a pasar? Va a haber una deficiencia, pero va a ver si va a poder secretar un poquito quizás en otros lugares del endotelio, donde esté sano, pero no va a ser lo mismo. Y la pared se queda gruesa prácticamente. Y la pared va engrosándose. Obstrucción no, hija, sino que las mismas células miocárdicas, al no tener suficiente óxido nítrico para relajarse, ¿qué pasa? Comienzan a crecer, comienzan a verse la hipertrofia. Entonces, hay mayor resistencia al momento de dilatarse. ¿Ven cómo a veces los hábitos nos causan daño? ¿Se dan cuenta? No lo vemos ahorita porque eso es un daño constante. Ese daño es permanente. Entonces, cuando nos demos cuenta y tenemos más viejitas que seamos, digamos, de 50, 40 años, ¿qué va a pasar? Va a empezar nuestros achaques. ¿Ya? Va a empezar los achaques. ¿Quiénes son dañados primero? Los capilares, porque son los vasitos que tienen menos noción de pero son los más afectados primero. Luego, ¿quiénes? Los vasos medianos pequeños son los más dañados. ¿Ok? ¿Me entienden, chicos? Muy bien, miren. Miren acá. Aquí tenemos una fibra del músculo, ¿ok? Liso. Y tenemos acá acción de la acetilcolina. ¿Qué va a producir? Este es un endotelio sano. Acá tenemos un endotelio sano, miren. Y al tener un endotelio sano, vamos a tener producción de óxido nítrico. Y hay una vasodilatación. Miren acá, el endotelio va a haber daño, miren. Acá, por ejemplo, hay un daño en este endotelio. No va a haber producción. ¿Se acuerdan que hablamos que también tenemos ADP? ADP, sí. Tenemos, AMP cíclico. Acá tenemos GMP cíclico en la dilatación. ¿Ya? Por la guaniciclasa. ¿De acuerdo? Entonces, el óxido nítrico actúa en el guaniciclasa. ¿Qué va a pasar? Le va a quitar un fosfato y se va a convertir en guanimonosfosfato. ¿Ya? El GMP cíclico. ¿Ya? Entonces, este GMP cíclico actúa en la relajación como disminuyendo el ingreso de calcio, inhibiendo el inositol trifosfato,
disminuyendo el diacilglicérido. Prácticamente se arranca todas las entradas para el calcio. Exactamente. Miren, nosotros, el endotelio tiene propiedades paracrinas, autocrinas. Las paracrinas es cuando secretan sustancias que pueden actuar en otra célula. Acá, por ejemplo, tenemos el endotelio, se va a la célula del músculo liso. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Llega la acetilcolina, se une, ¿ok? El mensajero se une. ¿Qué va a pasar con el GMP cíclico? Va a liberar esta enzima, que es la óxido nítrico sintetasa, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Va a producir la L-citrulina, que se va a unir con el óxido nítrico, que va a secretar, óxido nítrico. ¿Ya? Óxido nítrico sintetasa. Ayuda a la síntesis de lo que es óxido nítrico. Acuérdense, las enzimas siempre tuvieron el nombre de donde no me acuerdo. Entonces, el óxido nítrico sintetasa que se va a encargar de producción de óxido nítrico. Ok, entonces, este óxido nítrico, ¿en dónde va a actuar? En el músculo liso. Y esa es su propiedad paracrina. ¿Qué quiere decir? Que tiene la sustancia, tiene la propiedad de que la sustancia que produce vaya a actuar ¿a dónde? A otra célula, a otro tejido. Esa es su propiedad paracrina. Y cuando digo autocrina, ¿qué sería entonces? En la misma. En su mismo tejido, ¿verdad? Muy bien. Era su propia sustancia para el mismo. Exacto. Entonces acá tenemos el óxido nítrico, el cual va a actuar en la guanil ciclasa, soluble produciendo lo que es el GMP cíclico y el cual va a formar lo que son proteínas quinasas, ¿ok? Que van a actuar en el músculo liso. Miren acá. Aquí tenemos dos. Tenemos acá la membrana, tenemos los canales de potasio y los canales de calcio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos del factor relajante derivado del endotelio? Aquí tenemos otro, que se llama el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Este factor hiperpolarizante derivado del endotelio es el que aún no se descubre. Lleva más de 20 años y aún no se descubre. Pero los científicos dicen que hay algún factor, algo que hace que genere lo que es la abertura y que cierre los canales, tanto de calcio como de potasio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro, ¿cierto? Otro lo que es cuando ingresa calcio es la contracción y cuando se libera potasio es relajación. Ok, miren, acá tenemos el medio interno. Esta es la parte interna de la célula y acá tenemos la parte externa. Entonces, ¿se acuerdan que la denisciclasa ayudaba a la apertura de los canales de calcio? ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos acá, cuando abre la puertita de calcio, se libera el calcio, se une al subreceptor y forma la vasoconstricción. Entonces, algún factor debe haber que en este caso es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que va a abrir esta puertita del potasio para que salga y se produzca, que disminuya lo que es la concentración de calcio y se relaja. ¿Me entienden? Cuando se abre el canal de calcio, se cierra el canal de potasio. Cuando se abre el canal de potasio, se cierra el de... Claro, los dos no pueden estar abiertos. No pueden estar. ¿Y hay una patología si es que los están abiertos? ¿O algo? No precisamente, pero no se cierra bien. Ya no hay, aparte siempre hay escape. Por ejemplo, que no se puedan abrir bien los canales, se puede producir que no hay una buena relación, por ejemplo. Entonces hay daño en lo que es membrana. Se puede producir iguales, puede llegar a producir lo que es hipertensión. Lo que ya hemos... Cuando no hay una buena relación. Aquí están, chicos. También tenemos otra. ¿Se acuerdan que hablábamos de una sustancia? El endotelio no solamente va a secretar una sustancia, va a secretar muchas sustancias que son vasodilatadoras y así como vasoconstrictoras. Acá tenemos otra. Miren, chicos. Acá tenemos la bradipinina. La bradipinina también es una vasodilatadora.
Esta bradiquinina es triplemente vasodilatadora, o sea, es potente. Más que el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque esta, al unirse a los receptores beta, ¿qué va a pasar? Va a liberar L-arginina, que ¿qué va a secretar? El factor hiperpolarizante del endotelio, derivado del endotelio. No. Acuérdense, factor relajante del relajante derivado del endotelio es el óxido nítrico. El hiperpolarizante es el que todavía no se va, es el que abre los canales. ¿Se acuerdan? Este factor hiperpolarizante también lo produce el endotelio. ¿Y lo produce quién? Por acción de la bradiquinina. Esta bradiquinina va a liberar lo que es la L-arginina, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Esta L-arginina, a través de lo que es miren, produce lo que es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. ¿Qué va a hacer? Su función, abrir canales de calcio y sacar potasio. O abrir potasio y cerrar calcio. ¿Ok? Lo que es la L-arginina, que produce el factor hiperpolarizante. Acuérdense, hiperpolarizante derivado del endotelio. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Por acción de la óxido nítrico sintetasa, ¿qué va a hacer? Liberar óxido nítrico. Y también tenemos otra, que por acción del ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico, ¿qué va a secretar? La prostaglandina I2, que también es vasodilatadora. Por eso dice que la bradiquinina es triplemente relajante. ¿Por qué? ¿Qué produce la bradiquinina? L-arginina. ¿Y qué produce la L-arginina? El óxido nítrico, el factor hiperpolarizante y el hiperpolarizante. ¿Se acuerdan cuando que hablamos de repolarización? Que hablamos de despolarización. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Entonces, acuérdense, hiperpolarizante, que es cuando se repolariza, ¿qué es? Es la relajación, ¿cierto? Que es la salida de potasio. Sale potasio, Sale potasio. En la relajación que sale potasio. Y entra el calcio. Y en la despolarización que entra calcio para la contracción. ¿Entienden esa parte? Ya. Entonces, aquí tenemos esta propiedad. Esta es la propiedad autocrina de endotelio. Su propiedad paracrina, ¿qué es? El óxido nítrico, ¿cierto? Pero la L-arginina es la que actúa, la bradiquinina actúa en el mismo endotelio. Entonces, la acción de la bradiquinina va a ser autocrina, porque la bradiquinina actúa en el endotelio para recién generar lo que es óxido nítrico, factor hiperpolarizante derivado del endotelio y la prostaglandina I2. Entonces, la paracrina es la acción del óxido nítrico que se produce en el endotelio, pero viaja hacia el músculo para relajar. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿O les vuelvo a explicar? Sí, le capté la idea. Les vuelvo a explicar. Sí. Ya hemos visto que tenemos factores que vamos a ver lo que produce para contracción. Pero ahorita estamos viendo lo que secreta para dilatar. Hemos visto que secreta óxido nítrico, ¿cierto? Hemos visto que secreta el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, acá tenemos la tercera. Acá tenemos la bradiquinina. La bradiquinina es una sustancia que va a ser producida en el endotelio. Entonces, ¿esta qué va a hacer? Va a unirse a estos receptores y va a producir lo que es la L-arginina. La L-arginina por medio, ¿qué va a hacer? Al unirse con la bradiquinina, que va a producir el factor hiperpolarizante del endotelio. Al unirse con el óxido nítrico sintetasa, ¿qué va a producir? El óxido nítrico. Y al unirse con el ácido araquidónico, por medio de la ciclooxigenasa, que le va a actuar en el ácido araquidónico, ¿qué va a formar? Prostaglandina I2. ¿Ok? Hasta ahí, ¿me entendieron?
¿Sí? O sea, los dos anteriores es prácticamente parácrinas. Y este es Claro, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El óxido nítrico es paracrina, parácrina. porque se produce en el endotelio, pero actúa en el músculo liso. en el músculo. La bradiquinina, ¿qué va a hacer? Se va a producir y va a actuar en el endotelio. Y esta va a ser auto. Y el factor hiperpolarización derivado del endotelio también es parácrina. Paracrina. So, hay dos parácrinas y una. ¿Me entienden hasta ahí? Ahora sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el paracrino es aquella sustancia que se produce en un tejido, pero actúa tiene la actividad de actuar en otro tejido, de viajar, ¿ok? Y entonces tenemos esta de acá, la autocrina, que se segrega en el mismo endotelio y actúa en el mismo endotelio. ¿Me entienden? Sí, como la bradiquinina. Bradiquinina es autocrina. Claro, factor en el mismo endotelio. ¿Me entienden? Y las otras dos anteriores. Y las otras son paracrinas, Es porque paracrina. se segregan en el endotelio, pero viajan al músculo para poder realizar el proceso. ¿Me entienden? Muy bien. Miren, chicos, ahora tenemos los vasoconstrictores que segrega el endotelio. Uno de ellos es me faltó decirles algo. La bradiquinina también es inhibida por la ECA. ¿Se acuerdan que hablábamos de los receptores para lo que es la angiotensina? Sí. ¿Se acuerdan? Ok. Estos de acá, la quinasa, al poder unirse al ECA, estos receptores, ¿qué van a hacer? Inhibir la bradiquinina. Y entonces ya no va a haber producción de L-arginina, óxido nítrico sintatasa ni ácido araquidónico. O sea, se desactiva todo. Se desactiva todo lo que es la dilatación. En bradiquinina prácticamente se desactiva. Aquí pueden actuar, que son los inhibidores. ¿Se acuerdan de los fármacos inhibidores de YECA? Los YECA, ¿cierto? ¿Se acuerdan inhibidores de estos receptores ECA? Actúan a este nivel. ¿Para qué? Para que estos de acá no inactiven la bradiquinina y se pueda producir la vasodilatación. ¿Me entendieron? ¿Se dan cuenta que sabiendo un poquito de cómo funciona algo pueden entender farmacología? Ahora saben dónde están los fármacos. Porque eso sí, después van a poder ver, por ejemplo, dónde actúan los antihipertensivos, por ejemplo, los ARA2. Que eso ya después. Pero más o menos es para que tengan una idea. Hay medicamentos que bloquean este receptor, este receptor para que la quinasa no se una al receptor y no bloquee la bradiquinina. ¿Me entienden? Y ahí actúan los antihipertensivos, que son muy potentes. Es más, los YECA, la Naflil, Captopril y todos estos YECA son mucho mejores que los ARA, que los ARTA, me imagino que han escuchado. No me enseñar fármaco. ¿Ah? No me enseñar fármaco. No, ahí no más. El tiempo. Ahí no más. Fisiopato. Estoy enseñando fisiología. Oye. Miren, acá tenemos un vasoconstrictor que es endotelina 1. Es un potente vasoconstrictor, chicos. Lo que sí tienen que recordar es que los vasoconstrictores son mucho más potentes que los vasodilatadores. Y eso lo tienen que tener así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Son mucho más potentes los vasoconstrictores. Tenemos la endotelina. La endotelina 1 se va a unir a un receptor que vamos a tener en membrana. Van a actuar sobre lo que es la proteína G. ¿Se acuerdan que liberaba lo que es IP3? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ahí viene lo que es la liberación de IP3? Que es el IP3, el ionosil trifosfato, ¿se acuerdan? Solamente que es por acción de la endotelina.
La endotelina es un vasoconstrictor, ¿ya? Como la adrenalina. Pero esta endotelina es producida por el mismo endotelio. ¿Me entiendes? Entonces es una propiedad auto. Porque actúa en el mismo endotelio. Parenquina, perdón, porque actúa la endotelina. Se produce en el endotelio, pero va al músculo a contraerlo. Ya me estás confundido. No, güey. Y es que CP3 es el que había los. A los reyes para que puedan salir del calcio. ¿Se dan cuenta? ¿Y se acuerdan que teníamos el diaglicerol? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El diaglicerol. Sí. Este va a activar también la proteína quinasa. Y también ayuda en lo que es la contracción. Que también es una enzima. ¿Se acuerdan que decíamos que toda enzima ayudaba en lo que es la fosforilación? ¿Se acuerdan? También va a ser lo mismo. No. Miren, también eso, la proteína G, ¿por medio de quién? Del factor hiperpolarizante derivado del endotelio, ¿qué va a hacer? También por acción de la endotelina. La endotelina también es un factor constructor, entonces, ¿qué va a hacer? Al unirse al receptor, ¿qué va a hacer? Va a activar la proteína G, ¿se acuerdan? De la proteína G que tenía 3 cabecitas, el alfa, el beta y el delta, o el gamma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya, entonces, este de aquí se une a la proteína G y va a ser lo que es toda la cascadita de la fosfolipasa, ¿se acuerdan? Que fosforilaba todo, que formaba el IP3 iba del res y los sacaba de su enclaustramiento, los liberaba de la prisión a los calcios. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan del factor hiperpolarizante que habíamos visto aquí? Este factor hiperpolarizante, ¿se acuerdan? Sí. Que abría los canales de calcio. Aquí lo ven. A través de ese factor polarizante, la proteína G hacía que ingrese el calcio. Abría los canales. Entonces, hay 2 mecanismos para que ingrese el calcio. ¿Cuáles son? La apertura de los canales de calcio por medio del factor repolarizante derivado del endotelio. ¿Y por qué? Por el IP3 que liberaba del calcio. ¿Se dan cuenta? Es fácil, no es fácil. Miren acá. También tenemos otro de que es importante, la angiotensina 2, que eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando les hable de la cascada, una cascada que es el angiotensina, angiotensina y aldosterona. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver que también es ayuda en la contracción. ¿Ok? Miren, la angiotensina 2, también producida por el endotelio, se une a los receptores de AT1, libera lo que sale en ciclasa, esta libera que la fosfolipasa C, pasa el IP2 a IP3, más el diacilglicerol, ¿qué van a hacer? Van al REF y liberan. ¿Se dan cuenta? Es el resumen. Tenemos ahorita les estoy mencionando estas dos, ¿ok? Tenemos la endotelina y la angiotensina 2 como sustancias constrictoras, potentes. ¿Okay? Hay más, hay muchas más. Tenemos tromboxanos, etc. No, corazón. Los corticoides tienen que actuar, ¿ok? Pero los corticoides van a actuar a nivel de la secreción de hormonas. Eso de ahí, si tengo tiempito, les hablo un poquito para que más o menos el próximo sitio. ¿Ya? Entonces, miren. Aquí vamos a tener angiotensina 2 y endotelina 1. Miren cómo también la angiotensina también ingresa, se activa según el receptor y comienza igual la liberación de adenilciclasa, la proteína G, fosfolipasa, IP3, la misma vaina, pero solamente que lo segrega ¿quién es la angiotensina 2? No se aloquen, no piensen a cómo funciona la angiotensina 2, según el receptor y forma toda esta cascada que hemos venido viendo en lo que es el tejido, el músculo liso. ¿Ya? O sea, no se aloquen pensando el tipo, ¿cómo actúa es lo mismo, se une al receptor, va a activar lo que es la proteína G y viene toda la pasta. ¿Me entienden? Hasta ahí. ¿Sí? Okay. Miren acá.
Acá tenemos vía de endotelina, viene la preendotelina, endotelina 1, se une a los receptores de endotelina y genera lo que es la vasoconstricción. Viene acá lo que es la vía del óxido nítrico, acá está el óxido nítrico sintetasa, la arginina, forma lo que es óxido nítrico, forma lo que es libera, lo que es bueno, el ciclasa, y ¿qué pasa? Es no bloquean lo que es el calcio aquí, se produce la relajación. Vía de prostaciclina también utiliza también lo mismo, el AMC. Ya. Miren, no, todavía. Miren esto. ¿Se acuerdan que ayudaba en el equilibrio? Nosotros tenemos, acuérdense, endotelina. ¿Se acuerdan que le dije que también tenemos tromboxano? El tromboxano también es un vasoconstrictor. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, este es su vaso y ahí produce vasodilatadores y vasoconstrictores. Tienen que estar en equilibrio. Miren, así como actúan los vasoconstrictores, tienen que actuar los vasodilatadores. ¿Qué pasa cuando alguno de esos está más abajo o más arriba? Tienen. Cuando hay daño, no hay producción de óxido nítrico. Entonces va a aumentar lo que es la vasoconstricción y va a haber aumento de tejido. ¿Cómo va a haber aumento de tejido? Va a haber resistencia, mayor resistencia de vaso. Es por eso que en personas mayores sus vasitos van a ser un poquito más duros, porque ya no están, debido a los años y al daño. Eso de ahí es diferente. Eso es ya por presión. ¿Ya? Eso es por presión. Entonces, ¿qué va a pasar? El endotelio, ¿qué hace? Se daña, ya no va a liberar suficiente óxido nítrico, ¿y qué va a hacer? Va a haber ahí un desbalance. ¿Ya? Miércoles, no voy a poder revisarles. No. Ya, miren. Ese. Ya, miren acá. Miren acá, chicos. Tenemos acción, factores de construcción dependientes del endotelio y factores de relajación. Acá tenemos el prostaciclina, el factor hiperpolarizante del endotelio. Y miren acá. Este de acá es este de acá son lo que se inicia estas siglas, es el óxido nítrico, ¿ya? El factor relajante derivado del endotelio, ¿ok? ¿Ya? Y el endotelio. ¿Ya? Miren. Entonces, acá tenemos lo que es la contracción, la relajación y la proliferación. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de ¿Se acuerdan que hablábamos del EDL? ¿Se acuerdan? Miren. Esta parte es el espacio subendotelio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se lo comienza a acumular acá, en el espacio subendotelio. Como es de baja densidad, pasa. Pero miren este de acá son las grasas buenas, el HDL. ¿Qué va a hacer el HDL? El HDL entra a la célula, viene como una, miren, está como en una navecita. ¿Se dan cuenta? Viene en su nave porque no puede entrar solito, porque es de alta densidad, no pasa la membrana. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Este de acá se comienza a llevar estos LDL. Es lo que pasa normalmente. ¿Ok? Entra el subendotelio en su nave, porque tiene su nave y puede pasar por todos lados. Entra en su nave, agarra un LDL y se va. Entonces es así como limpia la arteria o el vaso. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos radicales libres? Que radicales libres están en el alcohol, en el tabaco, en todas estas sustancias que nos dañan el cuerpo. Se van acumulando en el tejido subendotelial. ¿Y qué va a pasar? Estos van a oxidar el LDL. ¿Qué quiere decir? Que miren, que este radical libre, ven acá estos puntitos azules. Estos de acá van a oxidar el LDL, o sea, se van a poner encima de este LDL. Así. ¿Ven?
Se ponen encima. Y al ponerse encima, al momento que entre el HDL en su nave, no lo va a poder reconocer. Le va a decir, ¿qué es ese? Y no se lo lleva. Y eso se va acumulando ahí. ¿Entienden? Y ese es el acúmulo de grasa que posteriormente va a ir formando con el paso del tiempo, obviamente, por el acúmulo y el acúmulo de la mala vida y todo, que va a ir formando la placa de ateroma. ¿Me entienden? ¿Qué son radicales? Son sustancias dañinas. Ya son sustancias que lo que hacen es oxidar las células. ¿Ya? Son, por ejemplo, la nicotina cuando ingresa al cuerpo. ¿Qué hace? Oxidar los compuestos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, encontramos lo que es alimentos antioxidantes, decimos, ¿cierto? La manzana es uno de ellos. ¿Qué hace? Limpia esto en nuestro organismo de los radicales para que no oxide a las células. ¿Me entienden? Entonces, ahorita, este radical libre que está acá, aquí me encuentra a los LDL, oxida los LDL, o sea, le cambia la estructura al LDL. ¿Y qué va a producir? Que el HDL no lo reconozca y no se lo lleve. Así de simple. Entonces se va a quedar acumulado en el espacio suprarrenal, formando placa de ateroma. Miren acá. Funciones del endotelio como superficie tromboresistente. Chicos, como no vamos a tener tiempo y como ustedes estamos atrasados, me van a enviar sus mapas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, nunca voy a terminar de poder hacer el paso y de lo que viene, que es ciclo. Y ustedes tienen que saber ciclo. ¿Por qué? No, ¿cómo van a saber cómo es la construcción? ¿Ok? ¿Ya? Pero, todos me van a subir al Drive. Ya igual ese PDF lo van a subir ya a su aula virtual. Entonces van a tener que escanearlo. Lo escanean que salga para yo poder observarlo, poder ver y poder decirles qué tienen que mejorar. ¿Ya? Para poder decir que tienen que mejorar, chicos, porque estamos con el tiempo. Como les digo, como ustedes estoy bien atrasada y lo que pasa es que tenemos que hacer el tema de, quiero terminar al menos de decirle lo de gasto cardíaco, esas cosas. ¿Ya? Para que al menos tengan una idea y no estén perdidos en el tema. ¿Lo están entendiendo ahorita? Sí. Uy, Dios, no, estás ganadito. Ya, miren, las funciones del endotelio como superficie tromboresistente disminuye la agregación plaquetaria por medio de qué? Del óxido nítrico y la prostaciclina, que quiere decir que hay una vasodilatación, por la vasodilatación, ¿ya? Estimula el sistema anticoagulante, la unión de trombina, tromboglobulina, activa la proteína C, lo cual va a disminuir lo que es el factor 7 y el factor 5, que vienen en la cascada de coagulación, ¿cierto? Ok, lo va a disminuir, entonces no va a formar lo que son coágulos, ¿ok? Y tenemos también, modula el sistema fibrinolítico, ¿ya? Miren, ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Es un fenómeno que va a ocurrir cuando el corazón hace un latido. O sea, el recorrido de la sangre entre el fin de una sístole y el fin de la otra. O sea, ni bien termina la sístole y va a empezar ya la diástole, desde ahí hasta finalizar la otra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son las secuencias de fenómenos? Tenemos fenómenos, y los fenómenos eléctricos que producen claro, porque tiene que mandar el impulso para que produzca contracción, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Va a haber fenómeno hemodinámico. ¿Y qué va a formar? Fenómenos se van a producir los ruidos. Así de simple. Entonces, primero pasa la electricidad, luego se contrae, luego pasa la sangre, ¿ok? Y al pasar la sangre produce los ruidos. Esos son los fenómenos. La secuencia de ¿ya? Miren, chicos, tenemos sístole. ¿Qué es la sístole? La despolarización, que quiere decir contracción. ¿Qué es la diástole? Repolarización, relajación. ¿Ok?
Entonces, tenemos fenómenos del lado derecho y fenómenos del lado izquierdo. El lado izquierdo, ¿a quién bombea? A todo el cuerpo. ¿Y el derecho? A los pulmones. Entonces, ¿en cuánto debería estar la presión en el lado izquierdo? 120. La presión del lado derecho tiene que ser hasta 26. Llega hasta 26. Y la de nuestro ventrículo izquierdo llega hasta 120. ¿Ok? Muy bien, chicos. La sangre se moviliza y eso siempre tienen que tener en cuenta. La sangre se va a movilizar de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Va a haber un punto en que el ventrículo tenga más presión que la aurícula, y ahí va a haber momentos en que la aurícula va a tener mayor presión que el ventrículo. Lo que pasa no es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, arriba, abajo, no, acuérdense, es de mayor, donde hay sitio de mayor presión a donde hay menor presión. Eso es lo único que deben saber. Así pasa la sangre, ¿ya? Mayor presión a menor presión. ¿Y por qué se va a ocasionar eso? Por la sangre. ¿Ok? Miren acá. Tenemos fases. Es la diástole, que es la fase de llenado ventricular. Es la presión auricular va a estar un poquito mayor que el ventricular. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a abrirse las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? ¿Y quiénes van a hacer? La mitral y muy bien. ¿Cuál es derecha? La tricúspide. ¿Cuál es izquierda? La. Miren, chicos, nosotros en la contracción, ¿quiénes se van a contraer primero? Las aurículas, ¿cierto? Sí, se va a contraer primero las aurículas. Aquí va a durar aproximadamente 0.5 segundos. Les voy a decir algo, en los ventrículos nunca van a estar vacíos. Siempre van a tener un volumen residual de aproximadamente 50 milímetros de mercurio. Ya, 50 mililitros, ¿ok? Acuérdense. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acuérdense, chicos, miren, aquí vamos a tener esa fase de la contracción de aurículas, va a durar aproximadamente 5 segundos. ¿Ya? 0.5 segundos. 0.5 segundos. ¿Ok? 0.5 segundos. Miren, el paso de la sangre. Y se va a llenar lo que son los ventrículos. ¿Ya? Esta de acá, cuando se abren las válvulas, eso es lo normal que debe de pasar. ¿Por qué? Porque aquí en este momento vamos a tener que el volumen, la presión de la aurícula va a ser algo mayor que el ventrículo. Normalmente podría estar en esta fase podría estar entre 7, 8 milímetros de mercurio de presión en la aurícula. Y la presión de dentro del ventrículo va a bajar. ¿Por qué? Porque va a estar relajadito el ventrículo. Va a llegar un punto en que en la relajación va a ir bajando, pero nunca, acuérdense, los ventrículos nunca llegan a cero. ¿Por qué? Porque tienen volumen residual de 50 mililitros. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Ok, entonces ese es el llenado o la fase de llenado ventricular. Recién acá va a haber ¿qué? Va a haber la contracción de la aurícula y va a ir pasando la sangre. O sea, va a haber en ese momento en que el ventrículo esté en menos presión para que pueda abrirse las aurículas ventriculares, que es la mitral y la tricuspidia. ¿Para qué? Para que pase sangre del auricular al ventrículo. Miren acá. La presión auricular va a ser mayor al ventrículo, lo que les decía, ¿se acuerdan? Se abren las válvulas, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y dura 0.5 segundos. Ahora, fase sístole, fase de eyección. Miren. ¿Ya? ¿Qué va a pasar?
El músculo, ¿ya? Aquí vamos a tener que la arteria va a ser, el ventrículo va a tener mayor presión que la aurícula y va a tener mayor presión, ¿ya? Va a tener mayor presión que la aurícula. En ese momento, ¿qué va a pasar? Va a producir la contracción, porque se acuerda que siempre hablamos de que pasa de donde tienen mayor presión a donde tienen menor presión. Se abren las válvulas sigmoideas. La sangre pasa y llega, aproximadamente dura 2 segundos. Se acabó. ¿Se acabó? 63, 2 segundos. Vamos a mandar eso. El correo tiene duración. El del correo creo que sí no tiene, pero me voy a... No, pero igual ya nos quedan 20 minutos. Bueno, se dan cuenta que es un montón. Sí. Y eso que me falta porque no les he podido meter todo. Porque falta presión arterial, todo, todas esas cosas. EKG. Ahora no sé cómo. ¿Voy al baño? Este domingo. Porque me muero con mi... Es mucha información, ¿verdad? Demasiado. Sí, chicos, es mucho. Sí, anda. Es un montón. Pero más o menos tienen una idea, al menos ya de cómo se forma la contracción, ¿verdad? Sí. Y ahí van a sacar lo que son potenciales de acción también. Anda. Alguien que ayude a su compañera. Sí, ahorita no. María Fe, pásame tu... ¿Le mandas? Ay. Sí, ahí le dejo. Hay que hacer a donde sea. Yo lo brazos y todas las piernas. Yo creo que no, con Felipe. ¿Sí? ¿Felipe te cargó? Cuando no hay ni que está apuntado.
Fue a los 12, mire, yo todavía los no arreglaba. Y a los 12 un día nos dijo, ya te lo vas a hacer. Me vine en el periodo por primera vez que conocí. ¿Cuál? El peladito me hizo No, sí, estudia para siempre. Eso es en Juan de León. Mi hermano tiene. Yo creo que le digo ahí. Solamente tengo dos hermanos. Mi hermano tiene. Ah, ok. Y también él tiene 10. Pero como que lo metí. Ah, esa es el otro. Sí, Sí, está cargado. pero dice mi mamá que es por la foto. Una hojita blanca que me deja. Porque cuando No, tiene que ser blanca. ¿Alguien tiene una hojita blanca? Chicos. Ah, ¿o le podemos? Blanca, que no tenga bombitos ni. Allá, ella tiene. Ya, por una. A ver, Solo uno, o sea, grande. no han hecho. Se supone que son dos, ¿no? Pero en la plataforma tienen que ser los dos. O Claro, o sea, esos dos estoy claro, pues, no, sí, después es el general. En total serían 3. No, pues, o sea, Son 12 ahora y el último grupal se apunta aquí se sube 3 camas. O sea, el cual ya se pone la próxima. Sí, pero quiero que me lo manden para poder, al menos los puntos, para poder ver qué más tiene que agregar. por eso, y cuando